En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, en su nombre hay victoria. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a una parte importante, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Para esta parte, las hermanas del comité de escuela dominical han invitado al hermano Edwin González. Bienvenido, hermano, al 20 de julio. Él nos va a exponer la palabra de Dios. Él viene de la iglesia central de Bello. Amén. Gloria al Señor Jesús. Reciban todos y todas un saludo en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor Jesucristo por haberme dado el honor, el privilegio en esta mañana de impartir su bendita palabra. De verdad, hermanos, que es un gozo. Debemos de estar nosotros alegres, que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esta mañana podemos levantar nuestras manos y entrar confiadamente al trono de la gracia y adorarle a Él y sentir su santa presencia. Gloria al Señor Jesucristo. Saludo al pastor hermano Jairo Marín, Dios me lo bendiga. Maestro del instituto, a la directiva de escuela dominical, Dios lo bendiga. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad, hermanos. Entonces vamos a deleitarnos en esta mañana en su bendita palabra. Amén. Vamos a leer la primera epístola universal de San Juan Apóstol, el capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera epístola universal de San Juan Apóstol, el capítulo 2, versículos 13 y 14. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que solo por tu gracia y misericordia, Señor, estamos en este lugar, Señor, tu iglesia. Gracias, Señor, por ese amor inmensurable, Padre Santo. Estamos en tu presencia, Señor, y te pedimos el favor, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas. Hay papás, hay mamás, hay hijos, Señor. Háblales a su corazón, Señor. Yo me hago a un lado, Padre Celestial, para que seas tú hablando directamente, Señor Jesucristo. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es limpia, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra cambia y transforma, Señor, vidas. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesucristo. Familias amadas, tengan la amabilidad de sentarse. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos amados, me gusta mucho este texto bíblico porque dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis, dice, conocéis al que es desde el principio. Y más adelante dice en el mismo texto: os escribo a vosotros, hijitos,
porque habéis conocido al Padre. Amadas familias, cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce de ese gran amor y misericordia, cuando Dios nos ha dado entendimiento de lo que el Señor Jesús nos regaló sin nosotros merecerlo, hermanos, en nuestras vidas se refleja el amor, la misericordia, el poder de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana les traigo de parte del Señor Jesús un tema que dice: siendo padres como el Padre. Y es que para ser buenos padres hay que ser buenos hijos de Dios. Sí me hago entender, ¿cierto? Para ser buenos padres humanamente, para ser un buen esposo, una buena esposa, para ser un buen hijo humanamente, hay que ser unos buenos hijos de Dios, siendo padres como el Padre. Y en esta mañana nos vamos a acercar, hermanos, y vamos a hablar de algunos atributos que nosotros como hijos de Dios debemos de reflejar en nuestras vidas para ser padres como el Padre. Entonces, hermanos, préstele mucha atención. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser padres como el Padre? ¿Cuántos? Gloria al Señor, gloria a Dios, porque nuestro Padre es bueno, es muy bueno nuestro Padre. Nuestro Padre es amoroso, nuestro Padre nos guía, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a aprender algunos atributos para que nosotros reflejemos en nuestro diario vivir para ser unos buenos padres. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer el libro de los Salmos, Salmos 68, versículo 3. Libro de los Salmos 68, 3. Salmos 68, 3. Dice este salmo, el versículo: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Amados padres, el deseo de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo, es que el rol de ser papá y ser mamá sea la labor más agradable y afectuosa de corazón en todo el mundo. Dios desea como padre, y Él desea que sus hijos experimenten el gozo y la felicidad en su presencia. ¿Cuántos hermanos se alegran, se sienten felices en la presencia del Señor Jesús? ¿Cierto, hermano? Nos alegramos y lloramos de gozo y levantamos nuestras manos. El mismo Espíritu Santo nos hace danzar, hermanos, porque estamos en la presencia del Señor y eso le complace a Él. Que nosotros vivamos felices, tengamos paz, y Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él como padre se siente feliz cuando ve a sus hijos felices. Amén. Entonces, hermano, la pregunta en esta mañana es: ¿sus hijos, nuestros hijos, se sienten felices en nuestra presencia? ¿Pueden decir nuestros hijos con libertad que al estar a nuestro lado, en nuestras casas, ellos son felices, gozosos, saltan de alegría? ¿O por el contrario? Porque es que hay hijos que no les gusta estar en la casa. Hay cónyuges que no les gusta estar en la casa. Por eso, hermanos amados, una cosa es tener una familia y otra cosa es tener un hogar. Cada uno de nosotros tenemos una familia. Todos tenemos una familia, pero muy poquitos hermanos podemos decir tenemos un hogar. Solamente los que podemos decir con libertad y confiadamente que tenemos un hogar son los que viven y andan en el Espíritu Santo, los que permiten que el Señor Jesucristo reine en sus familias. ¿Qué significa la palabra hogar? Hogar viene el vocablo hoguera, que es sinónimo de compartimiento, de comunión, de calor humano. Es decir, en esta familia, cuando hay hogar, hay proximidad humana, hay cercanía humana, están unidos, fortalecidos. Se puede decir, hermanos, que cuando Cristo reina en los corazones de las personas que conforman esa familia, esta misma crece, permanece y se fortalece. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay ejemplos de familias, tristemente, que se sumergieron en la tristeza,
están sumergidos en la amargura y permitieron que el gozo y la felicidad se invisibilizara en sus familias. Y en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, se puede hacer visible lo invisible. Sí, hermanos, sí se puede hacer visible lo invisible. ¿Qué es lo que sucede en casas que uno visita familias? Tiene una gran similitud con lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay familias así, desordenados y vacíos. Hay familias así. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede allí bajo ese mismo techo, en esa dinámica interna familiar? Que hay tristeza, hay soledades, hay hijos solos, hay cónyuges solos, padres que dicen: Dios mío, ¿qué hago? Ya tiraron la toalla, como se dice. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas casas donde son familias que viven bajo un mismo techo, pero son nilas separadas? Cada uno es por su lado. Padres que no conocen a los hijos, hijos que no conocen a los papás. Conoce más el Facebook a los hijos que sus propios padres. ¡Qué tristeza! Yo llamo a estas familias la familia hotel. Y tienen un lema: tan cerca pero tan lejos. Están cerca físicamente de su cónyuge, están cerca físicamente de sus hijos, de sus padres, pero sus prioridades están muy lejos de la familia. Le decía una señora a su esposo: mi amor, le pido un favor. ¿Qué quiere? Me trata a mí como trata el carrito, por favor. Y al carrito no le faltaba nada: champú, pasacinta, la sobadita al carrito. Pero vaya a ver cómo se sentía la esposa y los hijos. Padres con hijos, pero hijos huérfanos con padres vivos. Hijos huérfanos con padres vivos. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué lee uno en estas familias? Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Génesis 37, 3. Mire este texto, hermanos, es muy diciente. Y dice la palabra del Señor: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y eso pasa en muchas familias. Al hermano mayor le sirven la carne grande y al pequeñito huevo. Eso pasa porque hay ¿qué? Favoritismos. Hay favoritismos en las familias. O el niño de la casa o la niña de la casa: usted es la que de aquí. Entonces el niño de la casa o la niña es el consentido de esta familia, y los otros dos hijos los excluye. Hay hijos que se sienten excluidos de sus padres. Hay cónyuges que se sienten excluidos por su cónyuge. Entonces, hermanos, el favoritismo no conviene en la familia. ¿Qué es lo que pasa? El versículo 4 dice: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y hay familias que se odian, hermanos que no se pueden ver, hermanos, no se pueden ver. Hijos que aborrecen a sus padres, padres que aborrecen a sus hijos. Por eso dice y estaba desordenados y vacíos. Estas familias se pueden llamar familias Osama Bin Laden, porque se tienen las bombas de las humillaciones, de los desprecios, de los favoritismos, hermanos. Y hay poder en el nombre de Jesucristo. Hermanos, una familia en Cristo Jesús, su mayor argumento, hermanos, se llama amor, 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 comprensión. Ese es el mejor argumento, hermanos, que esa familia pueda tener, y se llama amor. El favoritismo, toda esperanza de gozo y de felicidad se esfumó en esta familia, y surgió un peligroso modelo, el modelo del favoritismo. ¿Cómo podemos nosotros como padres inyectar una dosis de sana diversión y gozo en nuestra vida familiar? ¿Cómo podemos inyectar el día a día para que nuestros hijos se sientan gozosos, nuestro cónyuge, nuestros padres se sientan felices en nuestra presencia? Primero, hermanos, padres de familia, por favor, pase tiempo con sus hijos. ¿Usted cuánto tiempo le dedica semanalmente a sus hijos?
¿Cuánto tiempo se le dedica al cónyuge? Y nuestros hijos necesitan cantidad y calidad de tiempo, porque las dos van de la mano. Con razón dice la palabra del Señor: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esa familia es un rebaño. Nosotros como padres somos los pastores de esas ovejitas, de esos corderos, y necesitan que le dediquemos ¿qué? Tiempo. Pero gracias al activismo que hay en el mundo, trabajo, 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 estudio, hacer dinero, los negocios, hermanos, estamos descuidando el vínculo relacional con nuestro cónyuge. Estamos descuidando el vínculo relacional con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces no se conocen. Cada uno es por su lado, hermanos. Cada uno es por su lado, y por eso hay niños y niñas que están creciendo y se están desarrollando de una forma agresiva, rebeldes, desobedientes. ¿Por qué? Porque papá y mamá no le dedican tiempo. Juegue con sus hijos, vean un programa de televisión que edifiquen juntos, salgan a un parquecito, ríase con ellos, no se ría de los hijos, ríase con los hijos. Porque hay papás que se ríen de los hijos, se burlan de ellos, o hay hijos que se burlan de los papás también. No respetan a papá y mamá. Entonces el texto bíblico dice: hijos, honra a tu papá y a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay hijos que no se les puede decir nada. Mariana, me compraron receta con leche. ¡Ah! Oigan, a este no se le puede decir nada a los hijos. Que sigamos a hablar de eso. Entonces, familias amadas, el tiempo en la familia es fundamental. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que nuestra familia necesitan cantidad o calidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, y la cantidad. Las dos van de la mano. Dedíquele tiempo a sus hijos. Después de Dios, primero la familia. No hay labor, ni profesión, ni oficio más importante que su familia. Hermanos, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su estudio, hermanos, que Dios bendiga el servicio aquí en la iglesia, porque conozco a muchos servidores también, hermanos amados, dedicados al servicio al Señor, amén, y que Dios los siga bendiciendo, pero tienen descuidado a su esposa, tienen descuidado a su esposo, tienen descuidado a los hijos, tienen descuidado a los padres. Entonces un hijo agresivo nomás está levantando las manitos: papá, papá, yo existo también, papá. Mamá, por favor, míreme a mí. Y entonces eso se llama las soledades de los hijos. Hay hijos que se están criando solos, solitos, cónyuges solos, porque fuera que no se dedican tiempo, se aman con silenciador. Es que él sabe que yo lo quiero, él sabe, ella sabe que yo la quiero. Vea, las parejas cuando eran novios, no, qué belleza, el peluche, la credencial, la tarjetica, la llamadita telefónica, lloviendo, tronando, relampagueando, allá está el muchacho tocando de la puerta, y se casan, y lo primero que se pierde es eso, hermanos, el tiempo con el cónyuge y con los hijos. Mire, hay esposos que no se dan de cuenta cuando la esposa estrena y no le dice nada, o la esposa al esposo y no le dice nada, pero llega el vecino y sí le dice, y el compañero de trabajo sí le dice, y el que lo entendió, y después son: ay, señor, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? Porque la amaste con silenciador. Entonces, hermanos, a los hijos y a las hijas hay que enseñarles que en el vínculo relacional hay un yo, hay un tú y un nosotros. Estoy yo, pero también estás tú y estamos nosotros. Tres elementos significativos en la familia. Hay que expresar y recibir afecto. Hay que dedicarse en tiempo y que nos dediquen tiempo, en cantidad y calidad. ¿Cuántos hermanos creen que todavía el Señor Jesús hace milagros? ¿Cuántos? ¿Cierto que sí? Usted y yo también podemos hacer milagros. ¿Cómo así? Sí. Usted se levanta un domingo a las 6 de la mañana, prepara un chocolate bien lechudito, las galletas con queso crema,
y va y se lo lleva a su cónyuge y a sus hijos, ¿qué le van a decir? María, pa, qué milagro. María, mijo, qué milagro. Mira que sí podemos hacer milagros. Sí, esos detalles que enamoran. Una llamadita telefónica. Muchas veces llevamos a la casa solamente para pedir un favor, o cuando estamos necesitados, no más. Mija, sí, las llaves encima del comedor. Mija, mira el teléfono de Pacho. No, llame. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Llamo para decirte que te amo, mi amor. Me estás haciendo una falta. Me siento tan solo. ¿Cómo se siente esa esposa? ¿Cómo se siente ese hijo que papá y mamá saque tiempo? 30 segundos. Mi niño, hola, mi amor, ¿cómo estás? Te amo tanto, mi amor. Sí, que usted le llame a su hijo a decir que lo ama y ya. ¿Cómo se queda ese hijo? Hermanos, sorprendan y déjense sorprender. Sí, en la familia. Entonces estamos hablando para que nuestros hijos y nuestro cónyuge, nuestros padres se sientan felices en nuestra presencia. Que ellos digan, tan rico estar con papá, tan rico estar con los hijos, con el cónyuge. Qué bendición estar en familia. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Entonces el primer atributo es ese, que como nuestro Padre Celestial se complace que sus hijos salten de alegría, se sientan felices, nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Cierto que sí, hermanos? Gloria al Señor. Segundo atributo, libro de Nehemías. Libro de Nehemías. El capítulo 9, versículos 16 y 17. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 16 y 17. Miren, hermanos, qué lindo esto, hermanos. Hermanos, yo estoy, por la gracia de Dios, estudiando desarrollo familiar en la Fundación Universitaria Luis Amigó. Y ayer, hermanos, el Señor Jesús me ha dado la oportunidad de estudiar la familia. Y ve, hermano, lo que enseña allá en la universidad, hermano, a Dios le revela a uno que está aquí en la Biblia. La Biblia es el manual de vida para nosotros. Qué rico que un papá y una mamá, qué bendición, escudriñen las sagradas escrituras, hermanos. Dice el versículo 16: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero, aquí dice pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tan lindo el Señor, hermanos. Mire, ¿cómo no decirle que lo amamos? Mire, Dios, que a pesar de que este pueblo no quisieron escucharnos, no se acordaron de todas las bendiciones de Dios, se rebelaron en contra de Dios, quisieron volver a la esclavitud. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y allá, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, San Lucas, capítulo 6, versículos 36, dice la palabra del Señor, ojo, palabras del Señor Jesucristo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí, hermanos? Ese es el segundo atributo. Los padres, hermanos, papás y mamás, el día a día debemos de lidiar con la necesidad de ser misericordiosos con nuestros hijos. Necesitamos eso, pero solamente es posible para aquellos que vivan postrados en la presencia del Señor, pidiendo misericordia. Señor, enséñame a ser misericordioso. Enséñame, Señor, dame sabiduría para que nuestros hijos. Vamos a considerar la siguiente situación. Oh, pues, papás y mamás, ¿cómo le parece que usted le dio un reloj a su niño? Un reloj o a su niña. Tiene 6 años, muy costoso. Y entonces el niño y la niña se fueron para un campamento. El niño perdió el reloj, llegó sin el reloj. ¿Usted qué le dice? ¿Botó el reloj? Usted es un papá y una mamá, normalmente, ¿qué le dice a su hijo ahí? Ustedes saben, la frustración de un papá y una mamá le dice, normalmente, te he dicho,
1.000.000 de veces que no deje las cosas tiradas por ahí. Y nosotros los paisas que nos caracterizamos por ser exagerados, te he dicho 1.000.000 de veces que no deje las cosas tiradas por ahí. No sirves para nada. Irresponsable. No más relojes para ti el resto de tu vida. No servís para nada. Lo que uno más odia en la vida es lo que más ligero le llega a la casa. En vez de ser como su hermanito, que su hermanito sí es juicioso y ordenado. Tremendo, ¿sí o no? Y hay unas palabras ahí cargadas de veneno. Palabras cargadas de veneno. Eso dice la frustración. Pero entonces la justicia dice: lo siento, hijo, debes aprender a ser más responsable por tus cosas. Sé que solo tienes 6 años, pero de ahora en adelante debes responder por tus propias acciones. Eso dice la justicia. Ahora susurran otras voces ahí y entra la compasión y dice, sí, él merece un castigo por su negligencia, pero ese niño de 6 años todavía está aprendiendo acerca de su responsabilidad. Dele otra oportunidad. La compasión. Y entra la gracia y dice, entra la gracia, dele algo más, como un regalo inmerecido. Ya tiene el corazón roto por el reloj que perdió. Dele otro reloj y otra oportunidad para que demuestre su responsabilidad. Pero de pronto puede estar un papá o una mamá diciendo, oiga el hermano, entonces dejo pues que él haga lo que él quiera. Oiga pues. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Les voy a ser claro con ustedes. Lo que pasa, hermanos, que a la hora de sancionar a los hijos, a la hora de hablar con los hijos, hay que saber qué es lo que se dice, cómo se dicen las cosas y cuándo se dicen. Entonces el Señor Jesucristo nos está invitando aquí: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántas oportunidades el Señor Jesús nos da a nosotros? ¿Cierto que sí, hermanos? Estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Hermanos, con los hijos, si usted quiere que su hijo le tenga confianza, le tenga respeto, le crea a usted, sea misericordioso con su hijo, con las palabras. Mire, el Señor es tan bueno, tan justo, tan misericordioso, que nos escucha. Y Él responde nuestras oraciones. Así que nuestros hijos necesitan lo mismo, que los escuchemos. Entonces, hermanos, que su hijo perdió el reloj, pregúntele: mi amor, ¿qué pasó? Hable con él. A los hijos hay que hacerles preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y vea, hermanos, si usted le sabe preguntar a su hijo, usted lo sabe escuchar, usted va a saber opinar. Y con la sabiduría de Dios, hermanos, usted va a saber cómo actuar, qué va a ejecutar en el momento con su niño y con su niña. Y vea, hermanos, si usted le sabe decir las cosas, usted lo sabe escuchar, va a llegar a una adolescencia que le va a decir: ¿cómo le parece, mami, que Juancho me dijo que tenga relaciones con él? Le contó porque le tiene confianza, lo respeta, porque sabe que lo que usted le va a decir va a ser con misericordia. No lo va a gritar, no lo va a maltratar. Hermanos amados, necesitamos tener eso en nuestras vidas, la misericordia para con nuestros hijos, porque familias que yo estoy visitando de las mismas congregaciones, hay hijos que no quieren saber nada del evangelio, no quieren volver a la iglesia, no quieren relacionarse con papá y mamá. ¿Por qué? Porque no tienen un papá y una mamá misericordiosos con ellos, que los sepan escuchar y que los sepan decir las cosas. Misericordia, hermano, necesitamos aprender. La misericordia. Entonces, hermanos, la misericordia suaviza el merecido castigo o sus consecuencias. En este caso particular del niño que perdió el reloj, tras la elocuente intervención de la misericordia y la gracia, el hijo recibe un nuevo reloj envuelto en un sano recordatorio acerca de su responsabilidad personal. ¿Cómo venía ese niño en el bus? Dios mío, mi papá me va a pegar. Ay, ¿cómo venía ese niño y esa niña? ¿Cierto? Como padres humanos, muchas veces nuestro temperamento, algunas veces, puede ahogar la misericordia y la gracia. Mire pues,
Mire pues que la Biblia, hermanos, es un manual de vida. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, el versículo 21 dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí vio, hermanos? ¿Y cuando se exaspera a los hijos? Cuando se les grita. O sea, uno no tiene misericordia cuando uno grita a los hijos. Y cuando yo grito a alguien es porque ese alguien está muy ¿qué? Muy lejos. Si yo llego a gritar a mi hijo, eso me quiere decir que mi hijo se me está alejando. Y cuando yo grito a mis hijos, es como cuando cojo una piedra y la tiro contra la pared. ¿Qué hace esa piedra? Le rebota a uno y hace daño allá y hace daño acá. No conviene gritar. Una cosa es hablar con firmeza, con carácter, y otra cosa es gritado. Ejemplo, Mariana, recójame por favor, llama la lavadora, Mariana, por favor. Mariana, le estoy hablando. Por favor, recoja las medias y las lleva a la lavadora. Y otra que es Mariana. ¡Ah! ¡No, pues! Y empiezan a gritar, hermanos, en serio. Y hay papás y mamás que se salen de la ropa. ¡Uy, uy, uy! Y eso se les ve en la comunicación no verbal. O sea, hermanos, fuera el tonito con que se dicen las cosas y los gestos, o sea, el tonito en la cara, los gestos en la cara, ¿qué le va a decir? Y el niño y la niña no le tienen respeto, sino ¿qué? Miedo. ¿Cuántos hijos no respetan a sus papás, sino que les tienen ¿qué? Miedo. En estos días hablaba yo con un joven que me decía, don Emil, la verdad, yo a ese Cucho no le copio. ¿No le parece? No le copia a Cucho. Venga, enséñeme qué es Cucho. El papá. Segundo, ¿qué es no copiar? Que no le tiene confianza, no lo respeta. Y vamos a leer al papá, con razón, de esos papás que dicen lo que se venga, de esos que maltratan con palabras. Sí. Entonces, hermanos, en la comunicación se llama comunicación dañada. No exasperemos a nuestros hijos cuando se gritan. Se exasperan a los hijos cuando se comparan. Es que usted tiene que ser como su hermanito y juicioso y ordenado. Ciertos jóvenes que qué rabia que lo comparen a uno. ¡Ay, qué rabia, qué rabia! Sí, que lo comparen a uno, hermanos. Eso no le gusta a nadie, que lo comparen. Hermanos adultos, ¿a usted le gusta que lo comparen? Hombre, muchas veces lo comparan a uno para bien, sí, pero eso hay que saberlo manejar. Hay que saberlo utilizar esa herramienta, hermanos amados. Hermanos, exasperamos a nuestros hijos. Ojo, ojo pues, cuando hablamos muy lindo, pero se nos ve muy feo. Cuando hacemos tanto ruido con lo que hacemos, que no se les escucha lo que estamos diciendo. ¿Cómo le digo yo a mi hijo, no sea agresivo si yo lo soy? ¿Cómo le digo yo a mi hijo, respete a la mamá si yo no lo respeto? ¿Cómo le digo yo a mi hijo, no diga mentiras si yo le enseño a mentir? Si llaman que no estoy, que no estoy. Ay, Marta, la de Yambal, baile, mi amor, que yo no estoy, vaya, que yo no estoy. Y hermanos, eso pasa en muchas familias. Si llaman que no estoy, no mandan a estudiar los niños cuando está haciendo mucho frío, porque qué pesar del niño, que sigamos a hablar de eso. Entonces no lo mandan a estudiar y al otro día, profe, no traje la niña ayer, lo que pasa es que amaneció ardía de fiebre. Y la niña escuchando. Y hay niños que le hacen quedar mal. Usted ve que estaba lloviendo, acuérdese. O los hijos le hacen quedar mal a uno. Profe, mentira, lo que pasa es que mi mamá le cogió la tarde. ¿Cómo así? ¿Ustedes no son cristianos, pues? Los cristianos no dicen mentiras, porque como somos cartas leídas, ¿cierto que sí? ¿Qué están leyendo los hijos en nosotros? ¿Qué están leyendo los vecinos en nosotros? Hablan muy lindo, pero se les ve muy feo. Vea, hermanos, el primer libro que los hijos y las hijas empezaron a leer, que todavía están leyendo y seguirán leyendo, ¿cuál será ese primer libro? ¿Será Nacho? ¿Será Coquito? No, es el libro de nuestra propia vida. Exasperamos a nuestros hijos cuando le exigimos cosas que nosotros no le damos a ellos. Los exasperamos. Ahora, viene otro texto bíblico. Exasperar también es el papá y la mamá autoritario, duro, rígido, imponente con sus hijos.
Brian Steven, vamos a ir, va y cepilla los dientes. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. ¿Y usted me tiene que hacer caso? Anda pues, anda. Lo vi. Porque yo soy su papá y usted me tiene que hacer caso. Amén, es verdad. Somos el papá, la mamá, es verdad, sí. Pero a los hijos hay que enseñarles con claridad cosas concretas. Ser claros con los hijos, enseñarles claridad, cosas concretas. Entonces el padre autoritario, duro, rígido, imponente, le enseña a los hijos obedecer por obedecer. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 4, dice, Efesios 6, versículo 4, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en ¿qué? Disciplina y amonestación del Señor. Entonces mire qué bendición la palabra del Señor. Ve, hermanos, hay papás y mamás que son autoritarios, o sea, tienen un extremo de la autoridad. Y hay otros que tienen otro extremo, que no son autoritarios, sino que, hermanos, permisivos con los hijos. ¿Cómo se le dice a los papás permisivos? ¿Cómo? Alcahueta, ¿cierto? Hay papás permisivos. Y usted y yo, como hijos de Dios, nos conviene no ser permisivos, pero tampoco autoritarios. Hay que manejar un equilibrio. Estar equilibrados. Entonces la disciplina por naturaleza implica darles una tierna dirección y no una dura corrección. Porque es que la palabra disciplina viene de una palabra griega que significa discípulo. Y ese niño y esa niña que Dios le regaló a usted y a mí son nuestros discípulos. Y entonces a ese discípulo hay que guiarlo con una tierna dirección, no con una dura corrección. Una tierna dirección. Entonces, hermanos, a ese discípulo hay que enseñarlo a vivir y a vivir con responsabilidad. Hay que enseñarle a convivir, y la convivencia se fundamenta ¿en qué? En vivir con el otro. Eso es convivir, vivir con el otro. Tercero, hay que enseñarles a ser ¿qué? A ser cristianos, a ser hijos de Dios. Hay que enseñarles a ser persona, a ser humano, porque nosotros tenemos una realidad espiritual, pero también somos humanos. Tenemos una realidad humana, ¿cierto? Y hay que enseñarles a hacer. Ustedes recuerden, a vivir, a convivir, a hacer y hacer. La disciplina implica eso. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de lo que es la misericordia y la gracia. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, los primeros 11 versículos, hermanos, allí el Señor Jesús nos enseña, hermanos, cuán importante es la gracia y la misericordia para con nuestros hijos. San Juan capítulo 8, los primeros 11 versículos. Entonces, vean, hermanos, el versículo 3 dice, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ve, hermanos, cuando usted lea los evangelios, préstele mucha atención a lo que el Señor Jesús hace y dice. Y me llama mucho la atención ahí en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Porque el Señor Jesús estaba ahí inclinado. Ustedes no se han hecho nada pregunta. Jesús inclinado hacia el suelo. Mire que ahí aparece en el versículo 6. Y el versículo 7, el 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, él no le respondió ahí mismo. Mira que el texto dice que le insistían preguntándole. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y va lo que dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús ahí? Tan lindo el Señor, hombre.
Vea, hermanos, que usted a la hora de emitir un juicio, primero piense, hermanos, e inclinándose, pregúntele al Señor Jesús, ¿usted qué haría en mi lugar para corregir a este hijo? Para enseñar a este hijo. Enséñame, por favor, ¿tú qué harías en mi lugar? Inclínense, piensen antes de, para no llegar al extremo del autoritarismo, pero tampoco al extremo de la permisividad. Manejar un que, hermanos, en un equilibrio. Amén, hermanos. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Un aplauso a la presencia del Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hermanos amados, ahora bien, ¿cuántos atributos llevamos? 2. El primero, ¿cuál es? Dedicarles tiempo a los hijos, no amarlos con silenciador. Listo. Segundo, ser misericordiosos. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Una carita feliz para la mamá, por favor. Muy bien. Dios la bendiga. Tercer atributo. Vamos a leer la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Carta a los Hebreos, el capítulo 12. Y ojo, hijos, que aquí le habla la palabra de Dios a ustedes, adolescentes, jóvenes, hijos. Ahora, miren, ya les ha hablado a los padres. Aquí también le hablará a ustedes los padres, pero ahora le va a hablar a los hijos. Presten atención a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Otra vez vuelve y juega la palabra disciplina. Y vea, hermanos, estamos visitando familias que los hijos ya se le están saliendo de las manos. Y va a haber uno y nunca lo tuvo en las manos. Entonces, hermanos, una cosa es que el pajarito le vuela encima de la cabeza, y otra cosa es cuando yo permito que el pajarito me haga nido en la cabeza. Y ya estamos viendo que el pajarito ya le está llevando ramitas a muchos papás, mamás y abuelos. Ramitas, tienen ramitas ahí. Y hay otros que tienen nidito con huevitos. Y hay otros que el pajarito ya se le perdió. Y el que lo entendió, lo entendió. Entonces hay hijos desobedientes, hijos que no se les puede decir nada. Ya hijos en las casas que ellos no piden, sino que exigen, le exigen a los papás. ¿Qué es lo que sucede allí? Vea, hermanos, recuerden que la palabra disciplina viene una palabra griega que significa discípulo. Y a los hijos, siendo padres como el Padre, cierto que Dios disciplina con amor y da amor con disciplina, porque Dios no es permisivo. Cuando Dios dice no, es no. No es no. Así es nuestro Padre, así debemos ser nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo en algunas familias? Que los hijos, hombre, desobedientes. Y yo he visto papás que le ruegan a los hijos: Mateo, para adentro, por favor, ya. Todavía no, papi. Mi amor, le estoy diciendo, por favor, que se entre ya. No, todavía no. Ah, venga, Matis, otro ratico nomás. No te va a pesar de la mamá. Es que pesar de la mamá. Entonces, papás que no tienen autoridad sobre los hijos. La autoridad. Y la palabra autoridad viene de un verbo latino audere, que significa ayudar a crecer. Cuando el niño y la niña nacen, ellos no saben qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. ¿O sí saben? Ellos no saben qué es un principio, qué es un valor. El niño no sabe. Entonces es donde entra el primer y más importante maestro de los hijos, a enseñarles a vivir, pero a vivir con responsabilidad. Que sean jóvenes ordenados, juiciosos, responsables.
Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Entonces hay papás que su autoridad se está invisibilizando o ya no la tienen. ¿Por qué? Primero, padres permisivos. ¿Qué es la permisividad? Papás y mamás que permiten que los hijos hagan lo que ellos quieran. No corrigen a los hijos. Y entonces la palabra de Dios nos dice que el padre que no corrige al hijo lo aborrece, mas el padre que lo ama desde temprano lo corrige. Hijos, jóvenes, niños y niñas, adolescentes, si su padre lo corrige es porque lo ama, no porque, usted sí es metido, no se meta en mi vida. O son los que son, ¿cierto que sí? Le dicen así al papá y la mamá. Y entonces así los hijos nos digan fuego, gas, retrógrados, anticuados, no importa. Pero porque los amamos, los vamos a disciplinar. Sí, los disciplinamos. Entonces hay papás que no corrigen a los hijos porque se les ama, se les corrige. Y dice que desde temprano, desde las 5 de la mañana, porque está muy temprano. No, es desde la primera infancia. Está comprobado que los niños de los 0 a los 6 años, allí se forman las bases para vivir. Las bases para vivir, la primera infancia. Hay papás y mamás que empiezan a disciplinar ya cuando los hijos están adolescentes. Que sí se puede decir, consígale un exorcista, un psicólogo, a ver qué se puede hacer ahí. No, sí se puede hacer, pero es un trabajo más complejo. Entonces, si usted tiene a su niño en la primera infancia, disciplínelo. Al adolescente, hombre, hablar con él. Vea, hermanos, ustedes saben qué significa diálogo. Diálogo significa di algo. Diálogo, di algo. Dígale algo a su hijo. Escúchelo. Busque ayuda profesional. No se queden callados. Denuncien. Sí, pongan en palabras ese malestar que está ocasionando la relación con su hijo adolescente. Está el pastor, la familia pastoral, está el copastor, los de escuela dominical, está el ministerio de familia. Estoy yo lo que les pueda servir a la orden. Soy felizmente casado. Entonces, hermanos amados, disciplinar a los hijos. Hay que disciplinar a los hijos. Usted venga, hermano, ¿sabe por qué no corrija a su hijo? Y vea lo que le dicen a uno. Ay, la verdad, hermano, es que me va a pesar del niño. Es que pesar. Me va a pesar de la niña. ¿Pesar? Y a los hijos no se les tiene pesar. Se les tiene amor. Les tienen tanto pesar que le recogen todo lo que dejan tirado. Libros, zapatos, juguetes. No permiten que ellos se valgan por ellos mismos porque hay que pesar de la niña. Les hacen las tareas porque hay que pesar de la niña. No los traen a la escuela dominical porque hay que pesar de la niña. Y vaya, crezca la niña, crezca. Y llega el momento que uno visita las casas y en la puerta de la alcoba ponen letreritos: prohibido entrar, no molestar o despéguela. Y entonces una cosa es ser un padre dedicado y otra cosa es ser un padre sometido. Que hay que dedicarse a los hijos, sí, amén. Pero someterse a los hijos, nunca pues. Yo soy esclavo de Jesucristo, pero de los hijos, nunca pues. En estos días visitamos una pareja en Envigado. Un aplauso a la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, una pareja con una niña de 4 años. Y llega esa niña, le mete una cachetada duro el papá. Yo, ¿qué hubo, don César? ¿Usted qué hace ahí, don Edwin? ¿Está más inteligente esta niña? No, sí, es verdad. Ellos son muy inteligentes. ¿Cierto que ustedes son muy inteligentes? Claro, es verdad. Pero permitió que el pajarito le hiciera nido en la cabeza. ¿Sí ve? Y por eso es que uno ve, hermanos, hijos hoy en día. Oiga, escupen al papá y la mamá, los escupen. Les pegan patadas. Les exigen: es que usted me tiene que dar el par de zapatos de 300,000 pesos. Usted me lo tiene que dar. ¿Tiene? Tengo. No, hermanos. Entonces, la permisividad. Hay otros que no corrigen a los hijos porque como se mantienen tan ocupados en el trabajo, en el estudio, en sus ocupaciones,
Entonces tienen ese sentimiento de culpa, de frustración. Entonces le dicen, todo lo que el niño pida, eso se lo da. Le suplen todos los caprichos a los hijos. Lo que el niño pida. Y vean lo que dicen. ¿Quién es el que manda aquí la casa de mi currucucú? ¿Quién? ¿Usted es la que manda aquí? Y entonces los niños, claro, los niños se la creen y ellos son los que mandan. Ellos son los que mandan en la casa. No, hermanos. Vea, en Bello hay una familia. Un niño se despierta de la 1 a las 3 de la mañana a llorar duro, 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 duro. Oiga, de la 1 a las 3 las cobijitas a esa hora como son de ricas. Si eso no está descansando. ¿Y sabe qué lo acostumbraron? Le dan un paquete de snacky, de hechito, dulcecito, lo más de rico. Le dan un paquete de snacky. Entonces la mamá dice, de malas, mientras que yo esté trabajando, le doy gusto al niño. Mientras que yo esté trabajando. Y la abuelita dice, porque las personas más permisivas, ¿quiénes son? Los abuelos, no todos. Los abuelos que aquí, no. ¿Oyó? No todos, uno puede generalizar. Listo, y vea lo que dice la abuelita. Don Edwin, es que el niño está muy pequeñito, él no entiende nada. Es que no entiende. El que no entiende es uno. Ellos son muy inteligentes, altamente perceptivos. Me dice la mamá, vea don Edwin, la verdad, yo he aprendido que estos niños le miden el aceite a uno, y es verdad. Ellos le miden el aceite a uno, ¿sí o no? Entonces, papás, no suplirle los caprichos, se les suplen las necesidades. Hay otros papás que no corrigen a los hijos, porque cuando ellos eran niños, tuvo un papá y una mamá duro, rígido, autoritario. Ustedes dicen, don Edwin, es que hermano, mi niño no va a sufrir lo que yo sufrí. Mi niño va a tener lo que yo nunca tuve. Y hermano, el niño necesita autoridad, necesita disciplina. Entonces permiten que sus hijos hagan lo que ellos quieran y no los corrigen. La permisividad. Segundo, esposos que desautorizan a la esposa y la esposa al esposo. Se desautorizan. Y no solamente en la pareja, los abuelos. Así que si aquí hay abuelitos que desautorizan, hay que prestarle mucha atención a eso. Parejas amadas, hay que ponerse de acuerdo en las pautas de crianza. Brian, mi amor, vamos a acostarnos ya, mi niño. Todavía no, papi, ratico. Mi amor, está muy tarde, son las 10 de la noche. Papi, se quiere ver la playita. ¿Cómo así? O sea, ya mucho tiempo viendo televisión. Otro día vamos a hablar de las influencias de la televisión, la internet, los videojuegos en el coeficiente emocional y la vida espiritual de los niños y las niñas, que sí los afecta, sí, que hay programas que no convienen. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El reggaetón, yo no sé cuántos escuchan aquí reggaetón cristiano, y Dios me dio el sentir de hacer una investigación, el origen del reggaetón. Y el reggaetón no es de Dios ni para Dios. Hay música de Dios y para Dios. Esa es música, el reggaetón. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Esa música, el reggaetón, vea hermanos, cuando quieran, o yo le mando el estudio. Hermanos amados, de verdad, es un origen oscuro, satánico, en la música del reggaetón. Bueno, no más televisión, no ve. Y son... O entran, y entonces sale el abuelito, el papá y la mamá. ¿Qué le pasó a mi tesoro grande? ¿Qué le pasó a mi currucucú? ¿Qué le pasó? Mi papá. ¿Qué le hizo ese descarado? ¿Qué le hizo? ¿Le pegó? No. ¿Qué quiere pues mi niño? ¿Ver televisión? Vaya, vea otro ratico, vaya, vea otro ratico. Él no me deja, él es muy bravito. No lo deja, venga, mira. Hoy estás a venir a hacer. ¿Por qué no deja al niño ver televisión otro ratico? Llegas cansado de trabajar y se tiene que acostar el niño, pues acostate vos. ¿Quién está pagando los servicios aquí en la casa? ¿Usted o yo? Se le olvidó una cosita, ¿quién está en Procrédito? ¿Quién está con el televisor al Flamingo con tanto esfuerzo? Vamos a ver a mi cuarto, si es que es tanto problema y no me vayas a autorizar, vamos. Entonces, ¿sabe cómo sale el niño y la niña mirando al papá y la mamá? ¿Qué le está diciendo con la carita? Le gané, mijo, le gané. Entonces, ¿qué le está? Te gané. Y mire esa palabra lo que significa, te gané. Cuando uno desautoriza, le está diciendo al niño, a él no lo respete, a él no lo obedezca.
Entonces uno dice, haga el blanco, el otro dice, no, que haga el negro. ¿Qué hace el hijo? El gris. Entonces, hermanos, hay que ponerse de acuerdo en la familia. Amén, hermanos. Sí. Tercero, papás y mamás, zanahorias. ¿Cuáles son las zanahorias? La zanahoria es dura. Uno va a la cocina y ¿cómo se pone? Blandita, ¿cierto? La zanahoria. Y hay papás así. Si usted le dijo al niño o a la niña o al adolescente que si se portaba mal en el colegio no veía televisión, no ve televisión y punto, no ven. No ven. Pero llegan y son, mami, porfis, please, un ratico nomás, por favorcito, y empiezan con su... Entonces empiezan a sacar las armas, porque en ese momento uno es el enemigo de ellos, entre comillas, y empiezan a llorar, por favorcito, con la carita. Entonces hay papás y mamás que ¿qué les da ahí? ¿Qué les da? Pesar, vuelve y juega el pesar. Venga, ¿me prometes que no lo vuelves a hacer? Prométemelo. No, vaya pues vaya. ¿Qué dice la niña? ¡Ah! Ya sé cuál es su lado débil, mijito, ya sé, porque ellos son muy inteligentes. Y el Señor Jesús nos dice, vuestro hablar que sea sí, sí, y no es no. Nos dice el Señor Jesús. Hermanos, hay que enseñar a los hijos a que tengan carácter. Y nosotros debemos de enseñárselo, que cuando digamos no es no y sí es sí. Entonces, hermanos amados, ahí entra a jugar el carácter cristiano, el carácter de papá y mamá. Entonces, no, una cosa, que el niño empezó a llorar, déjelo que llore. ¿Cómo le parece que un día el niño estaba con una cerita, un niño? Y llega el papá y le dice, mi amor, para adentro ya lleva mucho tiempo jugando ahí, por favor, éntrese ya. Papito, ratico, no, mi amor, éntrese ya, todavía no, mi amor, que se entre ya. Usted no se manda, le estoy diciendo, vamos a acostarnos ya. Y cogió ese niño. Y ese niño, pegándole patadas, puños. Y el señor cogió una cerita para ir para acá. Tranquilo, Juanito, tranquilo. Ya, tranquilo, Juanito, tranquilo. Y otro señor lo estaba mirando. Es que señor tan charro, ese niño cómo le pega y lo único que le dice es tranquilo, Juanito. En manos mías, yo le metí la palmada al muchacho. Y fue y habló con el señor. Señor, felicitaciones. ¿Por qué? Vaya niño como le tiene a usted. Y usted lo único que le dice es tranquilo, Juanito. Me enseña por favor su secreto. ¿Cuál es su paciencia? ¿Usted qué hace? Y el señor le dice, señor, muchas gracias. El que pasa es que el que se llama Juanito soy yo. Entonces, en el momento que el niño y la niña empiece a llorar, a hacer pataletas, tranquilo, Edwin, tranquilo. Tranquilícese usted, que el niño está llorando, déjelo que llore, téngale paciencia. Tranquilo usted, para saberle decir las cosas. ¿Listo? Porque es que ya hay jóvenes que amenazan con irse de la casa. Me voy de la casa. Es que demandarnos con bienestar familiar. Sí, que ahora bienestar familiar, lo voy a demandar. Vaya, mi hijo, vaya. Venga, yo lo acompaño. Venga, vamos los dos. Hermanos, no se deje manipular de su hijo. Demuéstralo a su hijo. Vea, escuche lo que les voy a decir. Dime qué clase de autoridad tienes en tu hogar y te diré quién te escucha y quién te obedece. Dime qué clase de autoridad tienes en tu hogar y te diré quién te escucha y quién te obedece. Entonces, hermanos, no es no y ya. No es no. ¿Qué empezó a hacer la pataleta? Porque hay niños pequeñitos que empiezan a pegarse contra el piso, a jalarse el cabello. Usted lo coge con firmeza y carácter y va y lo acuesta en la cama. No le diga nada, porque hay papás y mamás que, mi amor, el corazoncito se te va a estallar, mi rey. Y empieza a llorar parejo con los hijos. No, déjelo que llore. O hay otros que tienen atomizador con agua fría y le tienen en la cara para que se calme. O hay otros que le meten al chorro. No, eso no conviene. Se le respeta, pero eso no conviene. O hay otros, hay poder, que el niño tiene un demonio. Es que tiene un demonio, hay poder. Y pues que arrepentir que porque tiene un demonio.
esto no sirve, llevamos al pastor, que ore por nuestro niño. No es que está bravito, está haciendo una pataleta humanamente. Entonces no es no, apenas se calme, le dice, mi amor, yo te amo y te voy a disciplinar porque te amo, yo mi amor, y lo abraza. Entonces si me deja, no, siga llorando. Oye, siga llorando. Y no, es no, le traigo el pañuelito, sí. Entonces papá, usted está todo su derecho de llorar, llore mi amor, déjelo que llore, déjelo. ¿Listo, hermanos? Otro tema después, hermanos, vea, cuando ustedes los invitan a la escuela de padres, un viernes en el tercer piso, vengan por favor. Vea, la última escuela de padres, solamente vino aproximadamente 12 papás nomás. Y en esa escuela de padres uno aprende tanto, hermanos. En otra escuela de padres vamos a hablar de los premios y las sanciones. ¿Cómo se sanciona un hijo y cómo se premia? Si Dios lo permite, la directiva de escuela dominical del pastor. ¿Listo? Entonces, premios y sanciones. Premios y sanciones con los hijos. Bueno, entonces, hermanos amados, eso hay que saberlo manejar, la disciplina. Y para ir terminando este punto, este atributo, lo que se le promete al niño, se le cumple. Tanto el premio como la sanción. Porque hay papás que prometen y no cumplen. Si yo no le cumplo a mi hijo, ¿cómo le exijo yo? ¿Cómo le exijo que me cumpla a mí? Y mucho cuidado con las promesas. Si sigue diciendo esas palabras, la va a cortar la lengua con unas tijeras. No, ¿usted es capaz de hacer eso, hermana? No, es para que no vuelva a decir esas palabras terribles. No hay otra forma de corregir. O trabajan durante todo el año para irse para Titiribí, Panamá, no sé, y ya con los tiquetes en la casa. Ay no, Juan Andrés, si sigue portando así, no viajamos nada. ¿Sí será posible? Hay que poner mucho cuidado con las promesas que se hacen, porque deben ser promesas reales, que sí se van a cumplir. ¿Listo? Bueno, ¿cuántos atributos llevamos? ¿Cuál es el primero? El tiempo en la familia y no amarse en con silenciador. Segundo, la misericordia con los hijos. Tercero, disciplina con amor y dar amor con disciplina. Porque ¿qué será peor? ¿Disciplinar sin amor o dar amor sin disciplina? ¿Qué será peor? ¿Cierto? Bueno, las dos, muy bien. Y terminamos este último atributo, hermanos, porque el tiempo en este momento no es nuestro mejor aliado. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos amados, nuestros hijos necesitan ver en papá y mamá, en sus adultos significativos, abuelos, tíos, hermanos, santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor.